Bueno, vamos a empezar porque, bueno, aunque parece que sigue entrando la gente, yo quería en primer lugar daros las gracias a todos los que estáis aquí para este encuentro con editores, para la Noche de los Libros de Madrid. Antes de que llegara la pandemia, pues ya estabais todos vosotros convocados para este acto, y la verdad es que hemos querido dar seguimiento en las sucesivas aplazamientos de este acto que han tenido lugar este año, es decir, cuando la situación mejoraba y se creía que se podía hacer en julio, en fin, la Comunidad de Madrid nos fue dando fechas hasta esta que ha sido definitiva y que supongo que han querido mantener para poder tener una Noche de los Libros también este año 2020 a pesar de la pandemia. Por lo tanto, bueno, quiero daros las gracias a todos, a María, a Javier, a Carlos y a Suso por realmente hacer posible este encuentro, aunque sea online, pero un encuentro que me parece interesante porque todos vosotros sois escritores de base en el origen e incluso yo diría que seguís siendo escritores. En algunos casos también sois traductores. Y yo creo que finalmente como editores con estos antecedentes, yo creo que también tenéis una sensibilidad muy especial con los escritores, es decir, con aquellos que llegan a la editorial, que quieren publicar su libro, o con aquellos títulos que consideráis que pueden ser interesantes. En fin, hasta aquí, por ejemplo, yo sé que María Faste es una mujer muy activa, que además lleva en el mundo editorial, yo creo que casi más de 20 años, aunque viene también del periodismo, y realmente yo creo que conoce muy bien su trabajo y conoce muy bien los sellos en los que ha trabajado, empezando por MC, y en los que está trabajando desde hace muchos años con el grupo Penguin Random House, ¿no? Y bueno, voy a hacer una breve presentación de cada uno, muy breve, porque yo creo que les queremos escuchar a ellos, que son los que editan, son los que publican, y por lo tanto, bueno, es un doble trabajo, porque a veces decimos, bueno, editar y publicar es lo mismo y no es lo mismo, pero ellos también pueden explicarlo, y considero que es interesante este background que tienen todos detrás suyo, ¿no? En un caso y en otro, tanto en aquellos que siguen escribiendo y publicando, como aquellos que practican una escritura más secreta, pero que también llega a publicarse posteriormente. María, tú llevas 3 sellos en el grupo Penguin Random House, 3 sellos que me parecen clave en el grupo, en este grupo tan inmenso que, bueno, creo que tiene como más de 8.000 escritores y 1.700 o más títulos al año, es decir, es realmente una empresa titánica, pero llevas unos sellos que a mí me parecen que son realmente la insignia de la empresa, que Alfaguara Editorial, que tiene unos títulos, yo diría, que todos conocemos, y después Lumen, editorial de la que he leído que dices que recuerdas casi todos los títulos o que los tienes todos presentes en tu memoria desde los inicios, ¿no? Como hemos comentado hace un rato. Y después Reservoir Books, que es otro de los sellos editoriales que llevas de este gran grupo, ¿no? A mí me gustaría que, bueno, luego entremos en la conversación y que vayas explicando un poco cuál es esta presencia de la literatura asiática en estos 3 sellos, ¿no? Yo creo que en unos más que en otros, pero bueno, yo creo que hay una de las claves que a mí me parece interesante, que es este autor indonesio, Ake Kurniawan, la belleza de la herida, ¿no? La herida es una belleza. Creo que es uno de los títulos más interesantes. Yo coincidí con él cuando le dieron el Príncipe Claus Award en Holanda, ¿no? Me parece que fue en 2018. Publicasteis el libro en 2017 y no sé si fue el mismo año o después, ¿no? Y bueno, me dijo que seguía escribiendo y que estaría, bueno, que seguiría publicando, yo creo, porque este libro ha sido también
un bestseller, creo, ¿no? Sobre todo cuando se le ha comparado con García Márquez, el García Márquez de Asia, ¿no? Pero luego me hablarás un poco de estos 3 sellos y de las cosas que estáis haciendo. Javier Seto, Javier es uno de los autores secretos que hace muchísimo trabajo, editor del libro de bolsillo en Alianza Editorial, y que, bueno, que también cuenta con, ha hecho accesible a través del libro de bolsillo una literatura asiática importante. Y ahora hace un momento hablábamos de la biblioteca Mishima, ¿no? Que creo que también la tienes en bolsillo y que habéis publicado cantidad realmente de libros de este autor y de otros autores. Es decir, también habéis publicado pues, libros como los que hizo Javier Mosterín cuando fue a la India y a China. Ahora entraremos después en todo eso y vas a explicar un poco los títulos más interesantes de esta colección, ¿no? Que a mí me parece súper interesante. Tú también eres autor, ¿no? Hoy me decías, ¿y cómo has descubierto, aunque nos conocemos hace mucho tiempo y hemos trabajado juntos? Bueno, has sido un grandísimo colaborador. Creo que bueno, para mí ha sido un descubrimiento y tengo ganas de leer ese libro tan secreto, ¿no? Pero yo no. Y además es un libro que tiene un título, si no recuerdo mal, Soledades, derrotas y otros desconciertos. Y otros desconciertos. Y esto me ha parecido un título, me has dicho que era un libro de relatos, y me ha parecido un título muy sugerente, muy sugerente. Muchas gracias, Belén. Pero no sugerente porque también indica que se puede escribir un libro desde la soledad, desde todas estas, digamos, cosas que nos pasan a todos, ¿no? Y sobre todo a los escritores. Pero me ha gustado lo que has dicho pero cómo has descubierto ese libro, como si no quisieras que nadie supiera que existía. Pero ya me has dicho que vas a publicar el siguiente dentro de poco. Sí, es un poco contradictorio, pero es así. Sí. Carlos Rubio es demasiadas cosas, ha vivido mucho tiempo en Japón, es muy difícil hacer una biografía y una presentación breve porque realmente es tan abundante la actividad que has tenido como escritor, como traductor, como introductor de la literatura japonesa en España. Yo creo que eres una de las personas que ha hecho un trabajo más yo diría, importante en este sentido. Es decir, todos hemos leído, yo creo, cuando hemos querido saber algo de la literatura japonesa, tanto por las introducciones que tú has hecho, teóricas a la literatura japonesa, como por tus traducciones y tus ediciones, ¿no? Porque algunas han sido simplemente traducciones, pero muchas tienen además una introducción, un estudio introductorio que nos permite entender mejor aquello que estamos leyendo. Yo creo ahora mismo que eres enciclopédico en este sentido, porque te has dedicado realmente a Japón, has vivido allí durante 5 años, ¿no? Donde ejercías de profesor de español en la Universidad de Tokio y, bueno, además, me parece que esto era entre el 85 y el año 1990, si no me equivoco. Y luego, bueno, has estado impartiendo cursos, muchos en la Complutense y muchos en Casa Asia, ¿no? Y sigues impartiéndolos. Es decir, que nosotros te tenemos como docente porque realmente eres una persona que siempre convocas a muchos alumnos y mucha gente que quiere saber más de esta literatura. Estás aquí en representación de Satori Ediciones, que es esta editorial que tiene 4 o 5 colecciones y se dedica estrictamente a la literatura japonesa y que ha hecho, digamos, un trabajo, yo también diría, espectacular sobre y con esta literatura, ¿no? Tanto en el ensayo como en la poesía y en lo que sería la novela, ¿no? Y bueno, te agradezco mucho también que estés aquí como a todos los demás. Suso Mourelo, bueno, gracias también porque está aquí en representación de la Línea del Horizonte. Pilar Rubio no podía estar y bueno, enseguida yo le dije, bueno, pues que venga Suso, ¿no? Y me dijo, no, es que yo quería estar, pero tengo un tema. Y yo le dije, bueno, el único tema que me puedo imaginar es que tengas una historia de amor y es lo único que tolero de que tengas para que no puedas estar, ¿no? Finalmente me dijo que era otro tema, pero que realmente ya había
concertado, digamos, que iba a estar y tenía una responsabilidad con respecto a esta, digamos, este compromiso que ya tenía y no quería dejarlo. Suso, y entonces ya yo dije, bueno, ¿y Suso puede estar? Y me dijo inmediatamente, seguro. Bueno, respondiste que sí. Me alegro mucho de que hayas podido estar aquí. Además, ya nos conocemos de otras presentaciones que hemos hecho, sobre todo de 2 libros tuyos, El barco de Ise, no recuerdo perfectamente, y el libro que hiciste sobre Hiroshima, ¿no? El libro sobre Hiroshima me recuerda mucho el libro que escribió Kenzaburo Oe, que publicó Anagrama en el 65, que es realmente un libro que a mí me parece que va unido al tuyo. Yo no podría disociarlos porque realmente cuando lees la tristeza, ¿no? Ves a Kenzaburo Oe llorando encima del libro. Yo siempre me imagino las hojas mojadas de lágrimas porque realmente es un escritor que, bueno, coincide, ¿no? Los viajes a Hiroshima con el nacimiento de su hijo, con este problema que él tenía cerebral, y bueno, pues creo que él estaba mucho más sensible, y por lo tanto, yo te digo, este libro sobre Hiroshima me pareció precioso, y el libro también, El barco de Ise, sobre todo también por tus comparaciones, ¿no? Cuando hablas del paisaje y de las personas que habitan, de esos sujetos que habitan ese paisaje, siempre son comparaciones muy poéticas, y sobre todo en ese libro de Hiroshima yo creo que recuperas. Por eso digo que entre el libro de Kenzaburo Oe y tu libro hay que hacer un puente, ¿no? Porque realmente de la melancolía de Kenzaburo Oe a tu principio de esperanza, ¿no? En cuanto empiezas a hablar de Hiroshima, la Hiroshima de hoy, yo creo que realmente también has hecho un buen trabajo. Aunque tienes otras obras previas como Adiós a China, que es uno de tus, y otro libro sobre Mongolia, es decir, que tienes realmente un bagaje detrás, has vivido mucho en Japón y por lo tanto yo creo que todo esto también se nota, lo tienes detrás y esto aparece en todos tus libros. Gracias, no me quiero extender más. María, te voy a dar la palabra y luego vamos a ir cruzando cosas, bueno, y experiencias. María, yo quería que nos hablaras, como te he dicho al principio, un poco de toda esta introducción que hacéis desde Alfaguara y desde Lumen, sobre todo, al mundo asiático, a la literatura asiática. Es decir, ¿cómo ves tú toda esta presencia, ¿no? Y el descubrimiento de autores que aparecen también en vuestro catálogo. Bueno, antes que nada, el gran tema que es la literatura asiática a veces suena un poco demasiado abarcativo y me recuerda mucho como Argentina el hablar de Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica es algo tan complejo de unificar en una sola palabra como Asia. Entonces, desde luego, yo quisiera empezar por decir que esa es una complejidad adicional, ¿no? Hay grandísimas diferencias, por supuesto, entre Indonesia, Japón, Corea, China, y personalmente a mí la literatura japonesa, sobre todo, me ha interesado desde siempre. Yo creo que es una pasión que me despertó Borges, y como editora, en los catálogos que he llevado, lo primero ha sido rescatar esa tradición, si existía en los catálogos. Cuando llegamos a un sello con una historia como Alfaguara, ya hay una historia previa que uno sigue desarrollando. Y luego tratar de encontrar esas voces nuevas. Cuando buscamos un libro, cuando busco un libro, no busco exactamente un libro de determinado lugar, sino un libro que tenga la capacidad de entusiasmar, hipnotizar a muchos lectores. Cuando yo llegué a Alfaguara, esto era en el 2008, por supuesto, como todos los editores que llegamos a un sello, heredamos una serie de libros ya contratados. Algunos los queremos más, supongo que será como llegar a tener un nuevo marido que viene con sus propios hijos, ¿no? Algunos se los querrá más que a otros. Pero había una novelita que a mí me llamó mucho la atención, que se llamaba Un grito de amor desde el centro de la tierra, de un autor llamado Katayama, del que yo no había escuchado hablar nunca.
y que vendían como la love story japonesa que había vendido millones de ejemplares en Japón. Ese vendido millones de ejemplares en Japón es una frase muy particular. Los que somos editores y recibimos manuscritos lo sabemos, porque en Japón hay tanta gente que parecería que hay demasiados escritores que venden millones de ejemplares. Pero esta novela tenía algo muy particular, algo que, por supuesto, hay una distancia abismal entre un escritor y otro, pero algo que a mí me fascinaba en Murakami. Murakami es personalmente mi escritor preferido. Yo espero los libros de Murakami como los chicos esperan los libros de Harry Potter, ¿no? Y aquí yo veía algo similar en la sensibilidad, en los diálogos. Eso es algo muy japonés para mí. Esos diálogos en donde uno cree que está diciendo algo y en realidad está diciendo otra cosa. Se ve mucho en las películas de Ozu o en Vivir de Kurosawa, ese pudor en hablar de lo personal. Bueno, todo esto estaba en esta pequeña novela que fue un éxito. Luego viene el gran desafío, que es cómo seguir esta tradición. Entonces, aquí hay un desafío adicional, que es, yo personalmente no contrato ningún libro, o intento no contratar ningún libro que no haya podido leer en alguna traducción. Por supuesto, trabajamos con expertos, con traductores, como el propio Carlos Rubio. Sin embargo, yo creo que el entusiasmo para poder contar un libro tiene que venir de una lectura personal. Entonces, contraté un libro que se llamaba Sayonara Mío, de un autor que se llamaba Takuchi Ichikawa, y cuando lo leí, acá voy a hacer una confesión, me arrepentí. O sea, no estaba a la altura ni de Katayama ni de los otros autores que yo quería publicar. Y a partir de entonces decidí, la literatura japonesa es una literatura que está muy traducida, por ejemplo, al francés, mucho más que al inglés, y fue así como me hice muy amiga por afinidad con un editor francés al que admiro mucho, que es Philippe Piquier, que tiene un catálogo de autores asiáticos formidables, y yo iba a cada feria, pero sobre todo al Salón du Livre, con una pequeña maleta y me traía 30 libros del catálogo de Piquier. Y fue así como descubrí un libro pequeñito que se llamaba El gato que venía del cielo, de un autor llamado Takashi Hiraide, del que Philippe Piquier me dijo, pues este libro, sin hacer nada, hemos vendido 90.000 ejemplares en la edición de bolsillo. Y yo lo leí y me fasciné. Es casi imposible de contar, pero básicamente es la historia de amor de una pareja de correctores casi ancianos con el gato de un vecino. O sea, ese es todo el misterio de la novela, por la que pasan todas las estaciones, y es un enigma casi policial. El gato muere, ellos se enteran de que el gato murió por su vecina y se preguntan qué pasó en el último día de la vida del gato, por qué no fue a la casa de ellos a la que iba todos los días. Lo cuento porque esto me parece como la esencia de la literatura japonesa, ¿no? Hay algo completamente inaprensible que se convierte en conmovedor de una manera totalmente antiobvia, ¿no? En la literatura japonesa, en Kawabata, en Tanizaki, no hay nada que sea obvio. Puede haber un drama terrible que está contado como si fuera una anécdota cotidiana. Eso produce una fascinación muy grande, y yo creo, y es una opinión personal, que de todas las literaturas asiáticas, por supuesto, Eka Kurniawan, es muy interesante la literatura coreana, tiene unas características muy particulares que no tiene la japonesa, pero yo creo que la literatura japonesa, hasta por tradición literaria, es insuperable. Y en Alfaguara hemos seguido esa línea. Carlos Rubio hizo una edición maravillosa de unos cuentos de Tanizaki con el
el hilo conductor del amor en todas sus formas, y ahí se ve, por supuesto, la fuerza del erotismo japonés, como se ve en Kawabata, ¿no? En la Casa de las Bellas Durmientes, en la bailarina de Izu. Es una literatura totalmente desprovista de prejuicios, ¿no? Muy, muy erótica y al mismo tiempo de una elegancia mayúscula, ¿no? Otros autores que hemos publicado en Alfaguara son, por ejemplo, Hiromi Kawakami, una autora que también creo que es fundamental. El cielo es azul, la tierra blanca es una de las grandes novelas japonesas de la actualidad. Y yo debo confesar secretamente que lo que trato de hacer es hacer un pequeño camino que me acabe llevando a Murakami, y tengo un gran respeto por el trabajo de Tusquets, pero es una sensación muy fuerte de querer publicar a Murakami, que tiene que ver con mi fascinación por su obra. Yo estudio las novelas de Murakami para aprender a escribir, y hay allí un arte que es enorme, y que es enorme porque no se nota. Y eso es lo más, para mí es lo más difícil de lograr, ¿no? Y es por eso que muchos críticos, incluso algunos lectores, llegan hasta a tratar un poco despectivamente a Murakami. Parecería que no es digno de ganar alguna vez el Nobel, porque quizás tiene demasiados lectores como para ganar el Nobel. Pero personalmente me permito decir que hay un abismo entre un autor como Moyan y un autor como Murakami. Entonces, en Alfaguara seguimos ese camino. Hemos publicado también recientemente a una autora coreana que acaba de salir elegida por la revista Time como una de los 100 libros que hay que leer, y es la autora Kim Ji-yoon, nacida en 1982. Hemos publicado un libro de una autora india muy interesante, Shobha Rao, un libro que se llama La mujer desposeída, que trata sobre todo de relatos en la época de la división entre Pakistán e India. Y en Lumen también hay una tradición de literatura japonesa. Curiosamente, leyendo la historia de Lumen, este año Lumen cumple 60 años y reeditamos el libro de Esther Tusquets, Confesiones de una editora poco mentirosa. Y el primer libro que contrató Esther Tusquets cuando fue a Frankfurt fue un libro ilustrado japonés. Simplemente se enamoró de ese libro ilustrado japonés. Ella ni siquiera dice el título, y ese fue el primer libro publicado en Lumen. Por eso me gustaba llegar a una editorial que desde su inicio tenía esta esencia. Y en Lumen he publicado recientemente una autora muy interesante que se llama Koike Mariko, una autora representada por Andrew Wiley, con una novela que se llama Momoko y la gata, que tiene esta misma esencia del gato que venía del cielo. Y bueno, Eka Kurniawan, por supuesto, es un autor que descubrió Silvia Querini, la antigua directora literaria, y lo publicó con La belleza es una herida. Y yo he publicado, porque me ha fascinado, una autora que es canadiense, que escribe en francés, pero que es, por supuesto, de origen japonés, Aki Shimasaki, y toda su literatura habla de Japón. Hemos publicado El quinteto de Nagasaki y El corazón de Yamato, en traducciones del francés de Alan Pauls. Muy interesante. Y cuando llegué a Reservoir Books, encontré un libro que iba un poco en esa línea de Katayama, un poco más ligera, que es Iruta, Asako Iruta, con La insólita pasión del vendedor de lencería, un libro que fue muy bien. Y en el catálogo hay dos autoras coreanas, una autora de un thriller llamado El buen hijo, muy especial. Yo he leído bastantes novelas coreanas y también tienen una sensibilidad que me fascina. Yo creo que tienen un tema más arraigado que tiene que ver mucho con las alteraciones psicológicas y con un lado más oscuro de la condición humana o de las reacciones humanas. Y creo que eso está muy bien representado en la maravillosa película Parásitos que ganó el Oscar y que
atrajo a muchas personas a las historias coreanas, o por lo menos así lo espero. Otra cosa que yo quiero destacar sobre los autores asiáticos y sobre todo sobre los autores japoneses es algo muy singular. Los editores nos apoyamos mucho en los autores para la promoción. Enseguida buscamos entrevistas, buscamos declaraciones de los autores. Pues en mi experiencia no he tenido ningún autor japonés que jamás haya querido dar una entrevista. Son prácticamente secretos. Ni sus propios agentes logran dar con ellos. La mayoría solo habla japonés. Y lo destaco porque me parece algo formidable que a pesar de eso, o casi como si lo hicieran a propósito, un poco como hace Elena Ferrante, que dice, finalmente lo que importa son mis libros, ¿para qué quieren que yo hable, no? Pues es como si los autores japoneses, incluso el propio Murakami es un autor muy secreto, que da muy pocas entrevistas, pero autoras como Aki Shimasaki, como Hiromi Kawakami, como Takashi Iraide, nunca han dado ninguna entrevista. Y sin embargo, llegan a un público muy amplio, a un público que se acerca a sus novelas por la fascinación que producen sus historias. Entonces, eso me parece también fascinante y me parece muy descriptivo de la manera de ser oriental. Y otra vez, no quiero caer en lugares comunes ni en estereotipos, ¿no? Siempre poner todo en un mismo saco, pero a mí me fascinó siempre la literatura japonesa e incluso el estudio sobre literatura japonesa, qué sé yo, el lenguaje de los signos de Roland Barthes, ¿no? Entonces, lo que significa ese pudor por hablar, por contar, como si eso los expusiera demasiado, ¿no? Así que destaco también este doble juego y nada, me pone muy feliz que haya una iniciativa como la de Casa Asia para hablar de literatura, porque los autores no hablan de sus libros. Entonces tenemos que hablar los lectores, tenemos que hablar los editores, tenemos que hablar los traductores, sobre todo para que estas obras que son maravillosas se conozcan. Y eso es mi punto de vista. Muchísimas gracias, María. Yo creo que has hecho una exposición muy completa de tu visión y de todo lo que estáis haciendo y de cómo programas. Y bueno, me ha parecido muy interesante, coincido con lo que has dicho al final y sobre todo de esa importancia que tiene a veces el cine para la literatura y la literatura para el cine. Es decir, que una película como Parásitos ha conseguido que de alguna manera Asia existiera, ¿no? Que existiera una Asia culta o cultural a la que se podía tener acceso. Entiendo perfectamente y coincido en lo que has dicho de los autores japoneses que no quieren hacer presentaciones, que es lo más habitual. Murakami ha venido a Barcelona, seguro que lo pudiste ver en un par de ocasiones. Me acuerdo que nosotros teníamos la exposición de Toyo Ito en Casa Asia y fuimos a comer a la Balsa, estaba Tony López a Madrid con Murakami y se encontraron allí y les pareció muy raro a ambos, ¿cómo? Pero tú japonés estás aquí, pero si nosotros nunca vamos a ninguna parte, ¿no? Y sobre la literatura coreana es un descubrimiento más tardío, evidentemente, pero que de pronto ha florecido con escritores como los que tú has mencionado y con una escritora que a mí me parece realmente interesante, que es Han Kang, por ejemplo, ¿no? Vamos a dar la palabra porque a mí me parece, como tú has dicho, que los editores tienen que hablar y no solo hoy y una vez, sino que yo estoy pensando en hacer esto de una manera mucho más habitual porque creo que tenéis muchas cosas que decir y que al mismo tiempo estáis lanzando un mensaje al lector para que sepa cómo trabajáis y eso es muy importante. A ver, Javier, me gustaría que nos hablaras de la colección, de la colección del libro de bolsillo del que eres editor en Alianza Editorial y me gustaría que nos explicaras un poco cuál es el porcentaje del libro asiático en la colección, que yo creo que es muy elevado, y por otra parte, cómo estáis presentando esta literatura, ¿no? Desde la biblioteca Mishima a los títulos digamos, de que procedentes de China y de otras nacionalidades, pero en particular yo creo de Japón. Sí.
Bueno, en primer lugar he de decir que yo creo que me voy a sentir un poco apabullado por el caudal de conocimiento que veo que tienen mis compañeros y que no, desgraciadamente, no es el mío, pero en fin, haré lo que pueda en esta reunión a la cual has tenido tanta amabilidad en invitarme. Bueno, pues pero bueno, aprovechándome de lo que ha dicho María, me gustaría también explicar un poco de dónde proviene mi atracción por el Oriente y especialmente por el Japón en primer lugar, ¿no? Que es, no sé cuánta gente lo recordará o ha llegado a conocerlo. Yo cuando era muy pequeñito en la biblioteca de mi colegio había los libros de la biblioteca Araluce, que eran unos libros muy chiquitines con unas láminas que a mí me parecían exquisitas. Bueno, yo creo que eso. Y había uno de cuentos japoneses y bueno, pues yo lo cogí, lo leí y recuerdo que estaba ahí la historia del pescador Urashima y bueno, y aquello para mí fue una conmoción, ¿no? Porque además pues yo era relativamente pequeño y yo creo que era la primera vez que tuve conocimiento de la literatura, digamos, que pone, dejando aparte los cuentos tradicionales, en los cuales también ocurre, pero un conocimiento consciente de la literatura en que se mezclan varias dimensiones, ¿no? En que el pescador vive en la tierra, pero luego vive en el mar, y después cuando sale del mar regresa a la tierra y allí descubre que han transcurrido 200 o 300 años y que nada de lo que conocía ya existe. Y bueno, no sé, aquello me dejó conmocionado, ¿no? Y luego, por supuesto, todavía jovencito, pero bueno, eran el tiempo de aquí en España de cuando estaban las salas de arte y ensayo y todas esas cosas, pues naturalmente las películas de Kurosawa, ¿no? También me llamaban mucho la atención, ¿no? Los 7 samuráis, no sé si Ram con todos esos grandes movimientos de masas, con todos aquellos soldados, cada uno con su banderita a la espalda, desplazándose por la pantalla, ¿no? Y bueno, pues eso, pues me quedó allí una atracción grande por Oriente y sobre todo por Japón, ¿no? Luego, bueno, pues eso, pues ahora ya desde hace mucho tiempo, desde hace 15 años, me hago cargo de la colección El Libro de Bolsillo, Alianza Editorial. El planteamiento en la colección no es el que ha podido exponer María, porque en muchos casos, o por lo menos en la mitad de los casos, se trata de... es decir, yo me aprovecho del trabajo de otros editores, porque en el Libro de Bolsillo se acaban, publicando las ediciones económicas de libros que antes se han hecho en otras colecciones ya a un precio mayor, porque directamente en el Libro de Bolsillo y a los precios que podemos poner no se podrían hacer estos proyectos. Y entonces, bueno, por ejemplo, de ahí viene toda la biblioteca Mishima que se ha mencionado aquí ya, que tiene ahora mismo la biblioteca en sí, tiene 18 títulos de Mishima en la editorial hay 21, pero naturalmente esto no habría sido posible sin que muchas de estas obras, en especial las que se han traducido por primera vez del japonés, muchas de ellas a cargo de Carlos Rubio, que está aquí, pues hubieran sido traducidas para la colección, digamos, mayor, que es Alianza Literaria, y que luego han podido pasar al Libre Bolsillo, ¿no? Bueno, yo naturalmente estoy encantado de
de tener una biblioteca de autor dedicada a eso, a Mishima. Es una personalidad realmente arrolladora y bueno, y con tantos claroscuros, ¿no? O casi más oscuros que claros, pero bueno, yo estoy muy contento con ello. Si a alguien en algún momento también se le ocurre o tiene algún interés especial en la biblioteca Mishima, lo puede decir, pero realmente eso, en el libro de bolsillo, desde hace al menos 20 años, se empezó a prestar bastante atención o mucha más atención de la que se había prestado hasta entonces a la literatura asiática, ¿no? Había ya un libro que no es propiamente asiático, pero que en el catálogo, pero que recuperamos en aquel momento, que es el clásico de Ruth Benedict, El crisantemo y la espada, que es, como supongo que sabréis todos, es un libro que se escribió más o menos expresamente para que los estadounidenses que iban a ocupar Japón, más o menos, o ocuparlo, o que iban a gestionarlo, conocieran esa civilización y en fin, un poco más o menos se amoldaran o no tuvieran muchas meteduras de pata o no les extrañaran muchas cosas de las que iban a ver, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el primer clásico, y luego yo lo que he ido haciendo en la medida de mis posibilidades, y ese sí es mi trabajo como editor y de ese sí me puedo sentir más satisfecho, ha sido ir encargando y rescatando clásicos en general de toda la literatura asiática, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, puedo mencionar aunque no sea propiamente asiático, el Kwaidan del Arcadio Hearn. Luego le encargué a Kayoko Takagi precisamente para quitarme esa espinita, bueno, esa espinita no, o para darme esa satisfacción. Le encargué una antología de cuentos populares japoneses, entre los cuales, por supuesto, está el cuento del pescador Urashima. Y luego he ido encargando otras cosas. Sugerí, que luego también lo hemos sacado en bolsillo, un libro que a mí me parece espléndido, aunque no se vende mucho, que es de Ivan Morris, que es La nobleza del fracaso, que estudia de esa manera tan amena como lo hace siempre Morris, trata diversas personalidades, sobre todo japonesas, que siendo perdedores mantuvieron la dignidad y de esas derrotas extrajeron un esplendor, ¿no? Y pues por decir más cosas, una antología de cartas de kamikazes, justo las cartas que enviaron pocos días antes de que los enrolaran en la misión de la cual no volverían. Es un libro realmente conmovedor, además de muy bonito, que se llama No esperamos volver vivos, que toma una frase de una de las cartas, naturalmente. También la obra de teatro Los 47 Ronin, digamos la clásica de los 47 Ronin. Ha habido muchas versiones, ¿no? Pero hay una clásica de 3 autores que se suele representar en el teatro de marionetas y es la que también hemos traducido nosotros. Y bueno, y estoy especialmente satisfecho, que esto ya no es tanto del ámbito japonés o no es del ámbito japonés, de los clásicos o de textos clásicos de la cultura china, como son el Tao Te Ching, el I Ching y bueno, este sí es japonés, y luego el arte de la guerra de Sun Tzu, ¿no?
Y todos estos son textos, todos estos son textos traducidos directamente del chino por Gabriel García Noblejas, que ha hecho unas traducciones y unas ediciones realmente fantásticas, ¿no? Y luego, pues también le prestamos atención a la India, sobre todo a través de Juan Arnau, que es un conocido de esta casa Asia, del cual hemos publicado pues, La leyenda de Buda, también un budismo esencial, los fundamentos de la Vía Media. Próximamente vamos también a sacar las Upanishads. Es decir, pues todos textos clásicos, pero que me parecen fundamentales en la cultura humana, ¿no? Y luego ya, pues, por supuesto, los que has mencionado antes de Jesús Mosterín, dentro de su serie de Historia del Pensamiento, tiene un volumen dedicado a China, otro dedicado a India. Tenemos del propio Carlos Rubio, pero no en bolsillo, sino en ensayo, un volumen fantástico dedicado a los mitos de Japón. Y últimamente, pues también, pues hay libros tenemos un libro sobre los samuráis, que ahora se va a ver complementado por uno que ya publicó Satori y con una editorial con la cual hemos empezado una colaboración que llegue a muy buen puerto. Entonces vamos a publicar de Jonathan López Vera La historia de los samuráis también, que está en Satori. Y nada, y pues en cuanto a lo que digo de clásicos, pues por ejemplo este año hemos publicado Soy un gato de Soseki. Hace poco publicamos también, traducido directamente al japonés, El elogio de la sombra de Tanizaki, junto con 2 ensayos inéditos que son también realmente curiosos, que uno se llama Sobre la indolencia y el otro Amor y pasión, ¿no? Son muy curiosos porque Soseki, todos estos ensayos los escribe en los años 30. Entonces los escribe en un Japón que, aunque ya ha recibido el primer embate de la occidentalización, digamos, de la era Meiji, todavía no ha entrado en la Segunda Guerra Mundial y todavía no la ha perdido. Y todavía sigue siendo un Japón muy japonés, aunque ya a Soseki le parezca que aquello que allí están ocurriendo cosas muy, muy extrañas, ¿no? Y precisamente eso, pues estos, aparte del elogio a la sombra, que lo conoce mucha gente por la traducción de Siruela, que esa viene del francés, y que es un ensayo magnífico de estética y de muchas otras cosas más. Pues eso, pues sobre la indolencia llama mucho la atención porque, a mí me llamó la atención porque Soseki empieza declarando que, pues desde que está pasando estas cosas en Japón, a él le extraña mucho que haya tanta prisa para hacer todo, que en Japón nunca ha sido así, que las cosas se hacían y que para hacer las cosas, pues la gente se tomaba su tiempo, y que en cambio de unos años a esa parte, pues veía que a todo el mundo le corría mucha prisa a todo, y eso a él le causa una inmensa extrañeza, ¿no? Y a partir de ahí comienza a hilar el ensayo, ¿no? Y el otro, que se llama Amor y pasión, también es muy curioso porque ahí habla de la... en cierto modo también lo mencionaba María antes, ¿no? Ahí toca un poco el erotismo japonés, ¿no? Y sobre todo también desde su punto de vista, ¿no? Y habla de cosas muy curiosas, como en Japón es bello que las mujeres tengan los dientes negros o se los pinten de negro o tengan dentaduras imperfectas. Él habla de la belleza de la imperfección de la dentadura. Claro, en Europa y en el siglo XXI, pues todo esto suena completamente raro, ¿no? Y también, y también, aunque eso es curioso, a mí me llamó la atención, ¿no?
él rompe una lanza a favor de las mujeres europeas que le parecen, sobre todo, no sé de dónde le vinieron, de las alemanas. A él la mujer, digamos, atlética, robusta, y sobre todo que no tiene miedo, o por lo menos reparo a mostrarse desnuda, para él aquello es una cosa fascinante, ¿no? Y en cambio la mujer japonesa, bueno, pues dice que sí, que está muy bien, pero también hay una observación que hace que me llamó mucho la atención, que es que dice que tiene una belleza muy efímera en comparación con las europeas. Él compara la belleza de la mujer japonesa con la belleza, también es bueno, en cierto modo un tópico, ¿no?, de la flor del ciruelo, del cerezo, ¿no?, que dice que, bueno, pues que se marchita al cabo de un día o dos, ¿no? Y dice, la mujer japonesa tiene de malo, pues eso, ¿no?, que él es hermosa, no sé si dice entre los 16 y los 19 años, o entre los 18 y los 19 años y tal, dice, pero luego se estropea como la flor del ciruelo, ¿no? Bueno, pues eso, pues estos clásicos, ya a ti corto, estos clásicos son los que yo procuro ir recuperando y como editor, y estos clásicos realmente sí, como son los que yo trabajo, sí son de los que yo puedo hablar con más orgullo, ya digo, fuera parte de la inmensa satisfacción que me producen las herencias de mis otros compañeros editores. Muchas gracias, ¿no?, porque realmente vamos mal de tiempo, pero me ha gustado mucho esta exposición que has hecho, sobre todo para que el público sepa un poco qué es lo que está pasando en la colección de bolsillo en ese terreno, ¿no? Y vamos a dar paso a Carlos. Carlos, sin más presentaciones, él, como he dicho antes, está aquí también como autor, como traductor, como editor, porque realmente, bueno, Alfonso, los editores de Satori no han podido estar aquí, ni Alfonso García Cabezas, ni Marian Bango, pero bueno, yo creo que tú tienes tal relación y tal complicidad con la editorial que puedes hablar de todo lo que estás haciendo con ellos y de lo que has hecho para otras editoriales, como es el caso de Alfaguara, como es el caso también del libro de bolsillo o de Alianza Editorial, ¿no? Te doy la palabra para que realmente nos puedas explicar un poco todo esto. Un saludo a todos los que me están escuchando desde la comodidad de sus hogares. He visto ahora mismo que acaba de entrar alguien de China, antes también de Argentina. Me parece maravilloso que de tantos lugares nos puedan escuchar. Son las maravillas de la técnica que estamos redescubriendo en esta época difícil en que vivimos todos. Pues bueno, lo primero voy a disculparme porque la posición que tengo estoy en un sofá en mi casa, reclinado, disculpen. Tengo el ordenador sobre las rodillas y se puede mover, pero estoy así en esta posición porque tengo tengo que tener la pierna en alto porque me la rompí hace 2 semanas, fractura tibia y peroné, y tengo que estar así. Y por enredar, en lugar de estar en la mesa traduciendo como debería estar, por estar moviéndome, me pasó este accidente, pero estoy bien y debo estar así reclinado, así que lo siento por la posición. Es muy interesante todo lo que he oído decir a María, lo que iba a decir a Javier, lo que va a decir seguramente Suso después. Y quería comentar algunas cositas de mis 2 compañeros y después hablar de Satori Ediciones, porque supuestamente estoy aquí en representación de esta editorial, y algunas consideraciones que voy a hacer sobre mi experiencia como divulgador de la literatura japonesa. Bueno, todo lo que ha dicho María de la literatura japonesa me ha llegado al corazón. Es como si me dijera cumplidos personales, porque cuando se dicen cosas tan bonitas de la literatura japonesa es que lo siento muy profundamente, así que gracias, María. Y me ha encantado eso que has dicho del pudor en la expresión, que justamente para mí es una de las claves de comprensión y de valoración de esta literatura. Los japoneses tienen pudor a la hora de expresarse. Fíjense este ejemplo. Las autoras que escribieron en la época de Heian, hace 1000 años, nos han llegado sin saber sus nombres. Eran autoras anónimas. Las conocemos por los apodos que tenían, por el cargo
o por el lugar donde trabajaban sus maridos y sus padres. ¿Y por qué? Porque había un tabú tradicional en Japón asociado a revelar la identidad del nombre, sobre todo de las mujeres. Y no sé si tiene relación con la forma de expresarse, ¿no? Pero es una clave interesante, esta cualidad literaria japonesa de enseñar ocultando siempre, ¿no? Siempre por estos meandros sinuosos, ¿no? Y bueno, fue un placer colaborar con Alfaguara en esta edición que ha mencionado María, Cuentos de amor del gran Junichiro Tanizaki. Disfruté muchísimo seleccionando los cuentos y tuvimos la suerte de contar con 2 traductores estupendos. Es una historia de amores perversos, de amores transgresores, y justamente ha mencionado la historia de un gato. La última historia es de la relación de un matrimonio que se rompe por el amor intenso que profesa el marido hacia un gato. Es precioso. Es que lo de los gatos y los japoneses exige, yo creo, que una antología de historias sobre gatos y japoneses, ¿no? Bueno, en cuanto... Bueno, después Javier nos ha dado un panorama muy, muy completo de lo mucho que hace Alianza por la difusión de las literaturas asiáticas. Y bueno, yo estoy muy agradecido también a María y Alfaguara y Alianza por las plataformas que nos proporcionan a los traductores para que conozcan las obras de los japoneses. Y quería destacar en Alianza, ya que he hablado de Mishima, justamente la iniciativa que ha tomado esta editorial en traducir desde el japonés. Esto es algo que realmente, por fin, a medida que nos adentramos en el siglo XXI, se está convirtiendo en norma. Pero hasta hace no mucho tiempo no era la norma. Por desgracia, se recurría a traducciones indirectas a través del inglés, del francés, etc. La primera versión de la obra más emblemática de Mishima, precisamente El Pabellón de Oro, fue traducida desde el francés por Juan Marcé, nada menos, en el año 63, por Seix Barral, ¿no? Entonces, esta iniciativa de que por fin una editorial y otras muchas que podíamos mencionar, entre ellas, por supuesto, Satori Ediciones, comprometidas en este principio ético y yo creo que hasta geométrico, porque el paso más corto entre 2 puntos es una línea recta, no a través de terceras lenguas. Entonces esto va a ayudar. Y evidentemente hoy día hay traductores del japonés que saben, tanto nativos como hispanohablantes, y hace 50 años quizás no hubiera tantos, ¿no? Me ha alegrado mucho que Javier haya mencionado el cuento de Urashima el pescador como uno de los relatos que le iniciaron en el mundo oriental, porque también es un cuento que yo adoro y que curiosamente fue una de las primeras muestras de literatura japonesa en lengua española. Lo tradujo nada menos que Juan Valera a final del siglo XIX, creo que 1880 por ahí, desde el inglés, creo, y apareció en una revista, de esas revistas ilustradas que había en esa época, ¿no? Así que es un cuento que tiene bastante relevancia, ¿no? Han mencionado también, Javier, un libro que es uno de mis favoritos, La nobleza del fracaso, de Val Morris, un libro precioso que recomiendo a todos los que tengan interés en temas japoneses, en donde queda muy claro algo que parece un poco extraño en nuestra cultura, y es que en la mística del héroe japonés nada vale más que el fracaso. Esto es axiomático y es así. Entonces este libro ofrece una galería de personajes fracasados desde el punto de vista social, pero hacia los que los japoneses sienten una predilección especial, el simpatizar con la persona que y por cierto, creo que entre ellos está Mishima también, del cual sí hemos hablado también un poco, ¿verdad? La belleza efímera es un concepto que también ha resaltado Javier a propósito de este autor que ha hablado de las mujeres japonesas. Yo justamente tengo la opinión de que los japoneses valoran la belleza sobre todo porque es efímera. No entiendo que los japoneses valoren flores o paisajes que no los evoquen la idea de la caducidad, que es un concepto muy arraigado en la mentalidad y en la conciencia estética de los japoneses. Las cosas para los japoneses son bellas justamente porque duran poco.
no concibiría que un japonés tuviera predilección por una flor como el geranio, que dura meses y el mismo color siempre. En cambio, les encanta la flor del cerezo porque saben que dura 2 días, y cuando la flor de los pétalos se dispersan y caen, esto a los japoneses los exalta a un nivel estético altísimo. Bueno, ha mencionado también, me parece que María, a una escritora que es una de mis favoritas, que es Aki Shimasaki, que fíjense qué interesante, esta escritora escribe en francés, es canadiense incluso de nacionalidad. Sin embargo, sus temas son, lo que he leído de ella, casi siempre japoneses. Y esto es una constante en una corriente que hay ahora, en los últimos 20 años, de autoras japonesas que viven en el extranjero y que publican lenguas extranjeras, el caso de Shimasaki o el caso de Tazawa, que escribe en alemán, pero sus temas son siempre japoneses. Es como si el sello de la japonidad estuviera presente ahí. Recuerden Kazuo Ishiguro, el premio Nobel de hace creo que 2 o 3 años. Este sí que tiene una temática no tan japonesa, pero aún así se pueden percibir en su prosa aspectos estilísticos muy de la estética japonesa. Es la corriente de la internacionalización de la literatura japonesa. Bueno, y ya voy a hablar un poquito, quizás la razón por la que amablemente Menene me ha invitado, y es de Satori Ediciones, pero quiero que sea un pretexto el hablar de esta editorial, para comentar esta, yo no sé si llamarlo una explosión, ¿no? Pero ciertamente que es una moda, no sé, aunque no me guste esta palabra, de títulos japoneses que se publican en los últimos 20 o 30 años en nuestra lengua. Sería un foro de debate muy interesante el razonar por qué nos atrae Japón. Y siento un poquito que Casa Asia es Casa Asia y deberíamos hablar de culturas asiáticas, pero creo que Japón se está llevando un poquito la porción del dragón, ¿no? ¿Por qué nos gusta tanto a los japoneses? La atracción de lo japonés por parte de los occidentales es un fenómeno, yo creo que de la cultura occidental, que merecería un análisis muy interesante, y cada uno ofrecería sus respuestas. Tal vez porque está tan lejano, porque es tan distante, no sé, pero sería interesante. Y prueba de esta fascinación es esta explosión editorial que ha habido en los últimos años de autores japoneses. Algunos dicen que es efecto Murakami, el efecto arrastre de Murakami. Murakami, que es un fenómeno de ventas, como saben, que ha provocado que muchas editoriales quieran buscar nuevos Murakamis en el mercado japonés. Y no sé, yo comparo el efecto Murakami, el efecto arrastre de Murakami en los últimos 20 años al efecto Mishima en los años 70. Mishima no con el marketing que tiene actualmente Murakami, pero sí que produjo un fenómeno semejante, tanto por la calidad de su obra literaria como por su espectacular fin, que justamente dentro de una semana o poco más se celebra el 50 aniversario de su suicidio espectacular, ¿no? Y gracias a Mishima, pues se conocieron otros autores japoneses en esos años, sobre todo cuando poco después de su suicidio a Kawabata le concedieron el premio Nobel, el año 70 me parece, y a Tanizaki y más autores. Y ya entonces empezaba a traducir poquito a poco todavía de forma indirecta, pero en español. Bueno, pues Satori Ediciones es una casa editorial fundada hace 13 años nada más, con sede en Gijón, y esto llama la atención, no está ni en Madrid ni en Barcelona, y han publicado, yo voy a decir la friolera, porque me parece que para el tamaño de esta editorial y el esfuerzo que hacen sus editores, que es una pareja, Alfonso y Marián, es digno de admiración. La friolera de unos 130 títulos en 12 años de existencia. Una cifra que puede parecer ridículo al lado de la de Random House, que ha mencionado, no sé si María, que son, o quizás Menene, que son 17.000 títulos al año, ¿verdad? Al lado de esto, que es Satori, Dios mío, ¿verdad? Pero por eso yo creo que tiene más mérito teniendo en cuenta la limitación de medios de que dispone esta editorial. Algo que distingue a Satori Ediciones es de que su temática es japonesa, totalmente. Y no solamente consagrada a la literatura, yo estoy como asesor del
de una colección que se llama Maestros de la literatura japonesa, pero tienen otras colecciones. En total he contabilizado unas 15 dedicados a temas muy variados, desde la mitología, la historia, el arte, las artes marciales, no pueden faltar tampoco, el idioma, clásicos, satorificción. Incluso han hecho una incursión hace un año, 2 años en el manga. Así que, y bueno, y después, siguiendo el ejemplo de Satori, ha habido después otras editoriales que han seguido un poco sus pasos, aunque no creo que no con el rigor ni la profesionalidad que a mi juicio distingue a esta editorial de Satori, que son, por ejemplo, Satori Chidori Books en formato digital, Quaterni y algunas otras que también publican otros de otras culturas. Así que lo de Satori me parece que es reseñable. Suso, quería que expliques un poco, es decir, la línea del horizonte, ¿no? Esta editorial que en muy pocos años también ha editado muchos libros también que tienen que ver con la literatura china, con la literatura japonesa, con otras literaturas y yo creo que, bueno, Pilar Rubio ha hecho un gran trabajo también con esta editorial, que es una editorial pequeña, pero que considero que ha hecho o nos ha permitido el acceso a autores como tú y otros que realmente de otro modo no habríamos conocido. Es el caso de Lin Bai y también es el caso de Chen Ran, ¿no? Y otros. Si puedes explicar un poco cómo funciona la editorial y las colecciones que tiene y cómo se sitúan, ¿no? Antes habíamos hablado de que a veces estas barreras entre colecciones se derrumban fácilmente porque hay títulos y esto pasa en todas las editoriales, pero si puedes explicar un poco esto. Bueno, primero, muchas gracias y un placer estar otra vez en Casa Asia. Y bueno, fundamentalmente, muchísimas gracias. Estoy encantado de estar con Carlos otra vez, que en gran medida es mi maestro en tantas cosas. Y muchos de mis viajes a Japón, no solo las traducciones, sino algunos de los libros escritos por Carlos han sido lo primero que he metido en la maleta. Entonces, bueno, para mí es un placer siempre viajar con él, ¿no? Y qué decir también de Mishima, que es actualmente, tengo yo 15 de los 18 libros de la colección Mishima, con lo cual estoy que no puedo más de placer, ¿no? Efectivamente, la editorial La Línea del Horizonte, en la que tengo el honor de publicar, es en cierta medida semejante a lo que ha dicho Carlos de Satori. Es una cosa personal, cuidada y única, es decir, igual que Satori está centrada en la literatura japonesa, La Línea del Horizonte es fundamentalmente el viaje, el espíritu o el concepto del viaje. Actualmente es difícil encontrar editoriales semejantes a La Línea del Horizonte que tengan el viaje como único deseo, como único sueño y como única temática, ¿no? La editorial ya lleva 7 años y ha sacado una buena cantidad de libros a través fundamentalmente de 4 colecciones, aunque tiene algunos libros fuera de colección. De hecho, uno de ellos, por ejemplo, India, que está escrito por varios autores, está fuera de colección, está dedicado a Asia. Pero fundamentalmente son 4 las colecciones que tienen La Línea del Horizonte. Una de ellas es Solvitur, que trata de Solvitur ambulando, o sea, las cosas se resuelven caminando o haciendo o andando. Trata de viajes clásicos, viajeras y viajeros clásicos. Por ejemplo, en el caso de Asia, tiene un libro que es un libro muy interesante de una autora, Isabella Bird, que escribió El Japón inexplorado. Es un libro muy interesante porque es una mujer que tenía muchísima cultura, viajó a Japón y se sorprendió. Claro, el Japón de hace un siglo era un Japón muy diferente. Comentaba Javier que Japón va cambiando y siempre está cambiando. Hace un siglo era ese Japón previo que decíamos, ¿no? Ella se encuentra en un Japón que es muy diferente, muy duro,
Y ella escribe con una cierta dureza, pero sin embargo vemos cómo a medida que transcurre el tiempo y que transcurren las páginas del libro, ella va comprendiendo un poco la difícil cultura japonesa y se va sintiendo más dentro del país. Entonces su escritura es muy sólida, muy interesante, y ese libro forma parte de esta colección de clásicos que se llama Solvitur. Hay otra colección que se llama Fuera de sí, que tiene bastantes más títulos, que esta es fundamentalmente el viaje. La idea de que cuando tú llegas a un lugar, cuando estás en un lugar, cuando tú viajas, estás fuera de ti mismo, fuera de tu cultura, fuera de tu confort, y te tienes que enfrentar, si lo deseas, es decir, si tienes el deseo del conocimiento, del descubrimiento, tienes que enfrentarte a algo que está fuera de ti. En esta colección, por ejemplo, también hay un libro de una grandísima viajera, un personaje muy interesante, Alexandra David-Néel, que fue una de las primeras mujeres además que entró en el Tíbet. Ella en la colección de la línea del horizonte tiene un libro que es La India en que viví. Ella recorrió muchísimos países, fundamentalmente Asia, que es lo que le interesaba, era budista, entre otras muchísimas otras cosas, vivió 100 años y recuenta todos esos viajes y toda esa gente que se encuentra en aquellos lugares, y este es uno de los grandes libros, de los grandes textos que escribió esta autora, Alexandra David-Néel, en la colección Fuera de sí. Hay otra colección que se llama Cuadernos de Horizonte, que es una colección de pequeños textos bellos, textos poéticos, textos hermosos que puedes llevar en un viaje, que te acompañan. Viajes desde tu casa o viajes en el lugar al que llegas, son pequeños placeres, pequeños detalles. Bueno, yo, si puedo decirlo, mi libro que comentabas antes, Tiempo de Hiroshima, está publicado en esta colección. Y luego hay una última colección que son los viajes literarios. Pues viajes literarios son de grandes viajeros o también algo que ha empezado Pilar, que ha empezado la línea del horizonte recientemente, son libros o novelas que nos llevan a algún lugar porque las autoras son de ese lugar. Digo las autoras porque hasta ahora todos los libros publicados en esta colección dentro de ese estilo son las dos autoras chinas que citabas antes, ¿no? Que son Chen Ran, con vida privada, y Lin Bai, con habladurías de mujeres. Son dos libros muy interesantes y dos escritoras muy interesantes. De hecho, ambas, pero fundamentalmente Chen Ran, tuvieron problemas de censura. Chen Ran es una mujer que vive un poco apartada del mundo. Escribió varios libros, este fue su primer libro, y tuvo problemas de censura en numerosas ocasiones. Es un libro muy interesante porque además cuenta la época de la transición china, la época post-Mao, los años 90, cuando todo era difícil, todo era cambiante, y ella además se enfrenta a las situaciones cotidianas relacionadas con el sexo, con el machismo, con el acoso sexual. Lo cuenta de una forma a veces descarnada, de una forma muy original, que no se parece a mucho de lo que estamos acostumbrados a leer. Y luego, un poco diferentes son estas habladurías de mujeres de Lin Bai, que además es curioso porque se desarrollan en la zona de Wuhan, donde empezó que se sepa el coronavirus, ¿no? Y entonces es un poco la literatura oral y el papel cotidiano de las mujeres en China. Entonces son libros que nos meten en esa cultura, en la cultura china, a través de dos planteamientos diferentes, pero vividos en primera persona. Por eso están en esta categoría del viaje literario, que es, digamos, la cuarta colección de la editorial. Entonces, en gran medida, son libros de viajes y en segunda medida, a partir de ahora, se están incluyendo textos de otras, fundamentalmente autoras, porque además Pilar siempre se ha preocupado de que ya que el viaje en general ha sido un género dominado por el hombre, también encontrar textos de mujeres que puedan contarnos sus viajes, que puedan contarnos sus experiencias en otros lugares. Si queréis, lo dejamos aquí, o si queréis hablo un poco también de literatura japonesa, comentando lo que habían comentado antes Carlos y Javier. Puedes soltar, o si quieres vamos mirando el chat y con el chat damos un poco
¿Te parece, Suso? Muy bien. Solo, ¿me permites que haga solo un pequeñísimo comentario? Es una pena que no esté María porque quería también comentárselo a ella, pero bueno. La literatura de Japón que estamos recibiendo ahora en los países europeos, fundamentalmente, si no que me corrijan Carlos y Javier, es literatura escrita por mujeres. Y me parece muy interesante porque gran parte de la literatura que hemos tenido en los últimos años, los que hemos conocido actualmente como Mishima, Tanizaki o Kawabata, han aportado un tipo de literatura fundamental porque además todos fueron grandes autores. Pero ahora estamos teniendo otro tipo de autoras. Entonces, una que, si no estoy confundido, no está traducida al castellano es Mieko Kawakami. Mieko Kawakami, hace 4 años aproximadamente, en una reunión con Murakami, le dijo a Murakami, el gran hombre de la literatura japonesa, que ella consideraba que lo que él escribía estaba bien, eran grandes historias, muy bien argumentadas, muy bien llevadas, pero que sin embargo le disgustaba el uso que hacía en ocasiones de los personajes femeninos, porque a su modo de ver, muchos personajes femeninos aparecían en las obras de Murakami únicamente para dar una réplica esperada y en gran medida para representar una solución sexual a alguno de los protagonistas masculinos. Aunque no fue un grandísimo debate, pero se generó esta polémica. Entonces, esta mujer es una escritora muy interesante. Se ha traducido 2 libros suyos al inglés y yo creo que todavía no está traducido al castellano. Hay uno, por ejemplo, muy interesante, la traducción es como Pechos y ovarios, que narra la historia de 3 mujeres, familias, jóvenes de distintas generaciones, y es una historia además que muestra un poco la sociedad actual y las imposiciones, no solo eso que hablamos siempre del machismo japonés, sino el peso de la sociedad, que a veces es mucho más fuerte que otro tipo de imposiciones. Y quería hacer únicamente este comentario y luego ya, si podemos hablar más, pues mucho mejor. No sé si, Carlos, ¿quieres decir algo a propósito de esto o pasamos al chat para poder, porque se ha hecho un poco tarde? Bueno, puedo decir algo muy breve sobre esto último que ha dicho. Claro. Que ha dicho Souso, que ha planteado un tema muy interesante, y es que, fíjate, es una pena que en los años 60 y 70, en los años 70, cuando por efecto de Mishima se dieron a conocer estos autores consagrados y canónicos, Tanizaki, Kawabata, no se tradujo entonces a las autoras japonesas que triunfaban y publicaban mucho en los años 70. Cierto. Ellas deconstruyeron el rol de género tradicional de la mujer. Y hay una playa de autoras estupendas que pasaron desapercibidas porque, digamos, rompían ese cliché de exotismo a que se asociaba la mujer japonesa. No debió parecer muy comercial para los editores publicar estas mujeres. Pero tenían obras surrealistas, densas, en donde daban un revolcón al papel tradicional de la maternidad o de la mujer al servicio del hombre, ¿no? Sí, y esto no se ha conocido, por desgracia, ¿verdad? Ahora hay autoras japonesas brillantísimas y muy buenas que están dando a conocer editoriales pequeñas, con mucho mérito y con mucho esfuerzo también, que sí que ahondan en este tema, pero no con el vigor y con el valor con que estas autoras de los años 70 y 80 escribieron. Es lo que puedo decir de momento. Sí, efectivamente. Yo, si pienso, por ejemplo, autoras como Kanoko Okamoto, Takako Takahashi. Por ejemplo, exactamente. Esas 2 y más que había por ahí, sí. En los 80. Y yo creo que en gran medida también se debe a que Europa, Occidente en general, estaba persiguiendo el exotismo japonés. Entonces, contar eso, donde no hay geishas, era romper ese mito que nos hemos creado los occidentales de un Japón exótico que lógicamente ya no existe. Sí. De hecho, algunas de estas nuevas autoras de las nuevas generaciones están tratando precisamente de acabar con todos esos tópicos y están escribiendo una literatura totalmente diferente y muy brillante. Sí, justamente, y ya no digo más porque quiero dar paso a otros compañeros y a las preguntas. He estado leyendo ahora, releyendo, lo leí hace un mes, un libro
al respecto muy interesante llamado La dependienta, de Sayaka Murata, una escritora joven, ¿no? Que es una relación hilarante de cómo una chica de 36 años que ni se casa a los 36 años en Japón, ni acepta un trabajo estable, es discriminada, pero de una forma graciosa, irónica por la sociedad. Entonces sí que hay estos libros. Bueno. No, yo antes de pasar quería simplemente decir que en las artes visuales esto también se produce en los años, yo diría 70, 80, con artistas como Yayoi Kusama, por ejemplo, es decir, que realmente tienen un rol, digamos, muy importante para hacer este cambio, hacer este giro estético y sobre todo yo creo también un giro cultural que tiene lugar en esos años. Otra artista, Shigeko Kubota, que también, Yoko Ono, un poco más tarde, es decir, pero realmente son aquellas que se marcharon a Estados Unidos y que desde Estados Unidos empezaron a hacer esta contestación. Si os parece, damos paso al chat porque es un poco tarde, si os parece bien. Y bueno, tenemos varias cosas, pero quería, a ver, hay muchas, pero quería, no sé si van a ser posible decirlas todas, pero quería, bueno, voy a leer una que creo que tiene una pregunta al final, que es de Monse Crespín, que seguramente la conocéis, Carlos la conoces, tú Suso y quizá también la conoces, bueno, que dice gracias a Casa Asia, bueno, me da las gracias también, no me voy a callar aquí, a la que saludo personalmente. Muy agradecida a los editores y colegas que han participado en el evento. El relato o el mapa editorial que habéis dibujado ha versado sobre nombres más o menos conocidos de la literatura y sobre temas que entiendo atraen al lector y por tanto al público que compra los libros. Tanizaki, Kawabata, Mishima, Murakami, los samuráis, los héroes trágicos de Japón, notable libro de Ivan Morris, que, a ver, espera que me he perdido, que publicó Alianza, etc. Por otro lado, creo que se han abierto muchas otras líneas en algunas editoriales pequeñas que han ido algo más allá de los nombres más conocidos, Ibuse, Oka, Matsumoto, Seiko, Yoko Tawada, etc. Pregunta para los editores, ¿vale? ¿Cómo pensáis que se puede equilibrar el objetivo empresarial editorial, su supervivencia económica, que se nutre, seguro, de estos nombres clásicos, a veces todavía filtrado de exotismo orientalista, con la apertura a nuevas voces y quizá géneros literarios más diversos? Muchas gracias. Carlos, quien queráis. Bueno, ¿no? Que es el editor que tenemos aquí. Exacto, yo creo que por alusiones soy el más. Aunque realmente esto podrían contestar mejor mis otros compañeros, como Manuel Florentín, que tú has mencionado, que es de literaria y tal, porque por decirlo crudamente, por más entusiasmo que se tenga y por más vocación o amor que se tenga, la edición no deja de ser un negocio o, si se quiere, una forma de intentar vivir haciendo más o menos lo que te gusta o lo que tú crees que puedes hacer mejor. Entonces, yo esta pregunta que nos hacen por el chat, realmente yo lo he pensado muchas veces y solo veo dos posibilidades. Una, que es la de editoriales muy pequeñas y muy entusiastas, es decir, que tengan pocos gastos y que tengan, precisamente porque por el volumen de producción, tengan mucho tiempo para promoción, para dar a conocer lo que han hecho, para meterse en estos proyectos, o bien al revés, realmente grupos grandes de edición o editoriales grandes o muy grandes que puedan gastarse este dinero sencillamente porque el dinero lo sacan de otras cosas y entonces, bueno, pues puede quedar, digamos,
o pueden pensar que van a emplear un remanente en estos proyectos, digamos, de éxito más dudoso. Son las dos únicas respuestas que puedo dar. Pero en cualquier caso no me parece una cosa fácil ni sencilla en ninguno de los dos extremos. Vale, No sé si queréis añadir algo, Carlos o sí, realmente la pregunta de Monse pone el dedo en la llaga, ¿no? ¿Es la supervivencia o mantener un negocio y tener un riesgo? Es una editorial pequeña, como ha dicho Javier, que tenga pocos gastos operativos, puede acometer ese riesgo. Puedo, por ejemplo, hablar de Satori, que es una editorial muy pequeña y que renuncian a publicar autores contemporáneos que tengan derechos de autor, justamente porque no les llega. Entonces, ¿qué hacen? Recurren a autores que han fallecido hace más de, creo que 60 años, es en Japón, y así no tienen que pagar derechos de autor y se quitan un gasto del medio. Pero una editorial pequeña que tenga que pagar derechos de autor, número uno. Un traductor del japonés que cobra un poquito más que el inglés, que también es una inversión y hay que darle el mérito, ¿no? Gastos de impresión, de tal y cual, de corrección, de imprenta, todo esto, pues es un riesgo. Por eso, como ha dicho María antes, a veces se curan en salud viendo si la obra ha tenido éxito en otra lengua occidental, en francés o en inglés, y eso ya es un poco de garantía de que el libro va a salir para adelante, ¿no? Pero no deja de ser un riesgo. Y con esto damos mucho mérito a las editoriales pequeñas que hacen esta apuesta arriesgada, porque se juegan a veces su supervivencia. Sí, en el caso, por ejemplo, en La línea del horizonte, pues cuando se hizo el libro de Chen Ran, bueno, lo único que puede hacer una editorial pequeña es, como tiene un contacto quizá más personal con la autora, es negociarlo de una forma con cariño. Y a lo mejor la autora no va a exigir tanto dinero como le exigiría a un grupo grande. Entonces, bueno, yo creo que, claro, en general es más fácil para una editorial grande. Es decir, por ejemplo, un libro, no sé si comentó antes María, Cho Nan-yu, la coreana esta que sacó Alfaguara, que ha tenido bastante éxito, ¿no? Se lo puedo permitir, pero alguna otra autora que sea menos conocida en algún otro país, pero el editor haya tenido acceso, pues a lo mejor puede negociarlo de una forma más personal, más directa, y a lo mejor ese autor decide que en un país donde no está publicado, a lo mejor darlo a conocer, aunque sea por una editorial pequeña que no le va a dar un gran rendimiento económico, pues puede ser interesante. Y esa es la apuesta. Sí. Bueno, os voy a ir leyendo un poco. Muy buenas tardes a todos. De Jordi Rulo Sánchez, para todos vosotros. Esta conferencia pienso que no tiene precio que podamos asistir. Y dice después, me parece sensacional. Hay otra persona, bueno, aquí hay preguntas si se refería a las ediciones Piquier, eso era para María. Luego, alguien que dice que no paren estos encuentros online, aunque se puedan volver a hacer presenciales, porque bueno, mucha gente puede escucharos y participar. Aquí hay una persona de Sirui a todos que nos saluda desde China, y porque es la coordinadora de la literatura china que se publica en áreas, dice, hispánicas, ¿no? Bueno, aquí da unos datos que si queréis también lo podéis ver vosotros. Alguien que pregunta el turno de intervenciones, bueno, a través de esto, la persona es Zhou Sirui, pero bueno, si no ya os los pasaremos. Bueno, alguien que dice que el tabú de los escritores, refiriéndose a lo que hemos dicho antes, o que habéis comentado antes, sobre la literatura masculina y femenina, dice el tabú de los escritores será más debido al machismo que al pudor japonés. Bueno, eso, Carlos, también nos puso. Bueno, aquí habla también, te pregunta alguien sobre la obra de Stefan Tanaka, esto va dirigido a Carlos, que si lo conoces, que seguramente lo conoces. A ver, Stefan Tanaka.
No, no lo conozco. No lo conozco. Bueno, tú, Suso, No sé o qué. Javier, tampoco. Suso tampoco. No. Yo no lo conozco. Lo que me ha parecido muy curioso antes es cuando habéis dicho que hay esos autores, escritores japoneses o japonesas que viven fuera y escriben en el idioma del país en el que residen, ¿no? Que pueden llegar a escribir en francés, como habéis puesto el ejemplo antes, ¿no? Y bueno, pues hay un escritor coreano, que es filósofo, Byung-Chul Han, que llegó a Alemania sin saber alemán y ahora escribe todos sus libros en alemán, ¿no? Es ensayo y ha escrito muchos libros que publica Herder. Sí. Y realmente a veces, ¿qué ocurre? Pues empezó a estudiar, Byung-Chul Han a estudiar a Heidegger, básicamente, y después se fue un poco más hacia atrás para estudiar a Hegel y después más atrás para estudiar a Kant y al final, bueno, se puso a escribir en alemán, ¿no? Hay también una autora coreana que se llama Nami Moon, que vive en el Bronx. Y ¿Que vive? en el Bronx, en Nueva York. Ya, Nueva York. Y ella precisamente ha escrito, si no recuerdo mal, una novela y un libro de relatos en los que trata historias precisamente de coreanos o descendientes de coreanos en Nueva York. Un poco parecido a la literatura chicana de hace unos años en Estados Unidos. Vale, hay alguien que quizá no ha entendido, de Marianela Todos, que pregunta si se seguirá traduciendo del francés o del inglés la literatura japonesa o otras literaturas. Es evidente que no, es decir, que esto ya hace mucho tiempo que no se hace y que más ahora pues quizá ha sido que no se ha entendido, ¿no? Yo pienso que ninguna editorial que se precie actualmente se atreve. No, sería un desprestigio, ¿no? Por supuesto. Yo creo que quizá... Estoy viendo eso, pues que hablan mucho aquí de coreanos. En Alianza, bueno, solo tenemos un autor coreano que es Hwang Sok-yong, que no sé si lo pronuncio bien o no. Y de todas maneras, yo creo que, por lo menos antes, yo ahora no lo sé, yo a la que tenía como editorial más o menos de referencia para Corea del Sur era a la editorial Verbum, que además se apoyaba mucho precisamente en lo que también menciona una persona del chat, en las subvenciones que dan. Por supuesto, para poder traducir autores. Sí, bueno, Japón también da, pero la Fundación Japón también tiene mucho interés y también da un dinero para las traducciones de autores japoneses, pero bueno, los recursos son muy limitados también. Sí, Corea también. Pero yo insisto un poco en lo que decía antes, ¿no? O sea, las editoriales pequeñas tienen evidentemente pues muchos inconvenientes, muchas limitaciones, como es estar en el filo del alambre, pero tienen también muchas ventajas, como es la agilidad y al tener pocos proyectos, el poder enfocar sus fuerzas en esos proyectos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, para una editorial pequeña probablemente tengan mucha más paciencia y mucha más constancia en obtener subvenciones y ayudas que no editoriales medianas. Editoriales grandes no las sé porque no las conozco. A lo mejor ahí tienen un súper departamento jurídico donde se encargan de todo eso y lo hacen fenomenal, pero vamos. Ya, bueno, hay alguien que también, Álvaro, que dice que se ha hablado mucho de literatura japonesa, menos de literatura coreana, y que, bueno, Suso ha mencionado la literatura china. Es evidente que, bueno, no hay tanto tiempo para que se hable de todo ampliamente, ¿no? Podíamos haber hablado más de otros autores, pero bueno, es el tiempo que tenemos y no hay más. Es decir, que yo por eso digo que hay que repetir esas sesiones con los editores porque realmente
creo que ellos tienen muchas veces una visión mucho más amplia que la de un único autor o escritor, ¿no? Y en ese caso también explican un poco cómo se accede, ¿no? Cómo se accede en una editorial grande o pequeña, cómo se accede a ser publicado, ¿no? Y yo creo que eso se ha ido explicando un poco aquí, ¿no? Y bueno, a ver, también aquí, sí, bueno, aquí hay alguien que dice de blanca a todos, qué requisitos piden las editoriales. Bueno, que claro, son preguntas un poco para sacar adelante un libro sobre un tema de Japón, ¿no? ¿Es necesario ser investigador en una universidad? Bueno, en fin, no necesariamente, ¿no? Entonces habría que explicar también un poco qué se publica, cómo se publica y, claro, bueno, puede haber muchas propuestas, pero este tipo de propuestas que llegan a las editoriales tienen que estar muy articuladas, ¿no? Pero si queréis comentar algo al respecto. No. Bueno, normalmente, a ver, requisitos, ya. como digamos, como pueda ser un currículum o una ejecutoria previa, pues no los hay forzosamente, hombre, eso siempre es un aval, siempre da cierta seguridad o cierta solidez a lo que te vas a enfrentar, ¿no? Pero realmente yo pienso, no solo en este caso, sino en todos los casos, que es la propia obra la que se abre paso, en la que se defiende sola o al revés, o se hunde a la tercera página. O sea, claro. Eso es así. Entonces, bueno, yo creo que es cuestión de intentarlo y sobre todo de tener suerte. Claro. Es como la lotería. Sí, aquí hay Ana Ruiz, que también, bueno, se refiere a la mujer de la falda violeta de Natsuko Imamura, ¿no? Cuando se ha hablado de La dependienta, dice que en esa misma línea está esta otra obra, aquí de Alicia a todos. Muchas gracias por tan excelente intercambio entre los invitados. Buenas noches, Alicia, desde Buenos Aires. Después, Xiaomeng Wong, de la UB, a todos. Dice, el profesor Rubio escribió una vez esta frase: hoy día no solo es la lengua española una de las más pobres del occidente europeo en obras sobre Japón, sino que la japonología, como la sinología, sigue siendo una exótica rareza en nuestro país. Claves, esto parece que lo dijiste, en Claves y textos de la literatura japonesa, una introducción en cátedra, ¿no? Publicado en cátedra en el 19. Bueno, gracias a Casa Asia y a todos los participantes. Carlos, cada cosa que dices, después cuidado con lo que dices, porque después se repite, la gente se lo apunta en una libreta y te lo repiten, ¿eh? Bueno, pero debo precisar que esta afirmación la escribí el año 2007, en la primera edición de esta obra publicada por Cátedra, del Grupo Anaya. Y sin embargo la sigo suscribiendo. Creo que pese a todo lo que hemos dicho aquí y la abundancia de traducciones que ha habido, sin embargo la investigación académica continuada sobre Japón, sobre China, me parece que también, por los colegas, es pobre comparada con la de otros países de nuestro entorno cultural. Pero, sí. Esto, hay muchas razones, hay etnocentrismo. Ponte más cerca, que no se te oye, perdona. Sí, lo siento, que es que esta posición que tengo tan incómoda, ¿verdad? Ya, claro. No, decía eso de que esa opinión que la escribí el año 2007, con más reservas, todavía la sigo suscribiendo hoy día, ya 13 años después. Y es que la japonología y la sinología, los estudios académicos serios sobre Japón y China, a mi modesto juicio, son muy limitados en comparación con los de países de nuestro entorno. Tiene causas bastante que sería muy largo de analizar. Así que fundamentalmente sigo suscribiéndola. La sigues suscribiendo. Sí. Bueno, yo creo que con ciertos matices, de todas maneras, porque se está haciendo también un esfuerzo, pero sí es verdad que hay países europeos que tienen una mayor tradición
y evidentemente quizá esta experiencia no es tan nueva como aquí, pero yo creo que las cosas van por buen camino y no sé, bueno, creo que... Y quería añadir también, porque he visto la pregunta antes, no sé si lo habéis dicho antes, cuando habéis hablado de ayudas a la traducción por parte de organismos, que no podemos dejar de mencionar a Fundación Japón. No sé si lo habéis hecho, ¿no? Fundación Japón, por supuesto, y al Centro Cultural Coreano tampoco. Tampoco, efectivamente, sí, que porque... son muy activos y muy generosos en apoyar traducciones directas de sus lenguas respectivas. Claro, ¿no? Bueno. Bien. Imagino que esta información las editoriales las conocen, lo saben, y hay editoriales, Satori, por ejemplo, Trota, que también los japoneses se han beneficiado de estas ayudas. Muy bien. Luego, bueno, otra vez Monse Crespín, que da muchas gracias por la respuesta que se le ha dado. Compleja situación y difícil equilibrio, en efecto, muy agradecida. Yo, bueno, no sé si hay muchas recomendaciones de Alba y a todos. Yo recomiendo La ira de las mujeres, del mar. Por favor, perdón, aquí muchas gracias, perdonar, esto... Muy importante es la difusión de la cultura clásica y también moderna para conocer la realidad actual, conocer la evolución de la realidad japonesa y por qué se ha dado. Por ejemplo, importante conocer la consideración de la mujer en las diferentes culturas asiáticas que han de emigrar para explicar su situación real, como ya habéis apuntado. Muchas gracias y repetid la experiencia online. Bueno, hay muchas... de Ryuki a todos. Gracias por mencionar al filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han. Insistir en sus obras merece mucho la pena. Bueno, ya sabéis que ha sido también uno de los bestsellers que realmente, bueno, yo creo que fue Herder que descubrió a Byung-Chul Han y bueno, ha traducido todas sus obras. En este momento yo creo que tiene, incluso son breves, pero más de 10. Yo creo que está entre 10 y 12 de los libros que ha traducido, ¿no? De Byung-Chul Han. Bueno, en fin, hay muchas... Claro, es que esto da para mucho porque se puede seguir hablando de todo y bueno, no sé, yo no sé si hay alguna cosa más de Álvaro. Gracias, Javier Setó, por su mención de Verbum y la labor de alianza publicando Juan Soquión, citado por Clara. Ojalá más autores. De Clara García, muchas gracias a todos los ponentes y a Casa Asia por realizar esta conferencia tan enriquecedora. Me gustaría recomendar Bari, la princesa abandonada, de Hwang Sok-yong, y Nuestros tiempos felices, de Gong Ki-yong. De Álvaro a todos, y aquí se refieren otra vez a Stefan Tanaka, Japan's Orient. Invito a echar un vistazo a los interesados en la creación japonesa de esa fascinación occidental tan mencionada por el Japón. Comenta la moderadora, muy buen ensayo de Byung-Chul, profesor en la Universidad de Freiburg, La Sociedad del Cansancio, evidente, y otros muchos libros. De Margarita Álvarez, muchas gracias, muchas ganas de leer. Eso es lo más importante, ¿verdad? Y de Sara Cuellar, muchas gracias por la conferencia. Espero que podamos asistir a más encuentros como este. Mi pregunta sería la siguiente. ¿Creéis que se podría empezar a hablar de una literatura postmoderna en Asia? Por ejemplo, ¿se podría considerar que la autora Han Kang forma parte de una nueva tendencia en la literatura? ¿Podéis contestar? No, yo no sé contestar a eso. Yo diría que sí. Yo diría que sí. No sé si en general en Asia, pero Han Kang, la autora de La Vegetariana, que es un libro espléndido que yo también recomiendo, sí habla de un presente diferente. Es decir, es una mujer que es un poco, preferiría no hacerlo. No come carne, pero el hecho de no comer carne va más allá. Es una decisión no solo moral, sino es una decisión vital. Que cambia radicalmente las relaciones con toda su familia y con toda la sociedad. Este tipo de opción se ve también, por ejemplo, en dos de las autoras que hablamos antes, Mieko Kawakami, incluso en Sayaka Murata, que decía Carlos Rubio, de la chica de la tienda de conveniencia,
Sí. están un poco fuera de una sociedad que no aceptan. Y no necesariamente de una forma tan radical como en la vegetariana, que se niega a algo, sino que deciden apartarse de algo, de una sociedad que no entienden o de una sociedad que, a la que no quieren incorporarse. Entonces yo no sé si posmoderna es la palabra, pero posterior a algo sí. Y curiosamente yo creo que se da más en Japón y en Corea de lo que se puede dar en China, que tienen otro tipo de componentes, ¿no? Y creo que fundamentalmente se da a cargo de autoras más que de autores. Los autores en general tienden a contar historias con un lenguaje muy moderno, además, pero más semejantes a las que se contaban hace 20 años, y en cambio algunas autoras han subvertido un poco la forma de contarlo. Yo creo que hay un cambio entre esas autoras de los años 70, 80, incluso 90, y las que hay ahora, un cambio que se da en estos últimos 20 años. Es decir, por ejemplo, Banana Yoshimoto forma parte del salto, o Yoko Ogawa forma parte del salto. Ya no son autoras como eran Takako Takahashi, pero tampoco son autoras como es Mieko Kawakami. Es decir, el cambio se está produciendo justamente ahora, al menos en Japón, y son las autoras que están escribiendo justo en ese momento. Y las autoras que escribieron en los años 2000, desde 2000 al 2020, como Banana Yoshimoto, cuentan esa extrañeza, pero sin embargo son un poco herederas de la literatura tradicional. Las de ahora, aunque sean herederas de forma intelectual, sin embargo cambian un poco la forma de escribir y la forma de relacionarse los protagonistas, realmente las protagonistas, con el mundo. En ese sentido, yo creo que sí podemos hablar de una literatura post-algo. No sé si no, yo coincido contigo. Aparte, creo que Han Kang fue una revelación editorial, fue un descubrimiento editorial y una revelación para muchos lectores. Y realmente yo creo que también arrastró, digamos, a muchos editores a empezar a pensar a ver dónde encontraban a otra autora parecida a Han Kang. Es decir, que es cierto, pero antes se ha dicho que hay una separación entre la literatura coreana y la literatura japonesa. Yo diría que veo muchos puntos de contacto, a pesar de todo, a pesar de que sí existe una diferencia cultural, pero hay que recordar que Japón estuvo muchos años en Corea, y eso no se puede olvidar. Entonces, digamos que siempre quedan esas cosas, ¿no? No lo sé, yo creo que Han Kang es una y que era una gran escritora, y que La vegetariana fue ese libro revelación que arrastró a muchos editores a buscar a otros escritores o escritoras que realmente sí estuvieran en esa línea. A ver qué más hay. Sí, te preguntan, Suso, el nombre de esa escritora que vive en el Bronx, que has dicho antes. Esa es una autora coreana que se llama Nami Moon. Nami, N-A-M-I-M-U-N. Vale, Nami Moon. Nami Moon. Y tiene un libro, la novela se llama Miles from algo, no me acuerdo exactamente, lejos de algo. Bueno, pero lo pueden encontrar en internet también. Fácilmente la pueden encontrar. Vale, de Amparo García Aquiles, que dice: muchas gracias a todos por una gran conferencia. Fui alumna del profesor Carlos Rubio en Casa Asia. Carlos, te salen todos los alumnos por todas partes. Todos somos alumnos o aprendices de Carlos. No, que va. Exacto. Y luego de Magia a todos, dice: muchísimas gracias. Yo también pediría que no paren estos encuentros online. Sí. Bueno, y hay algunas cosas más, pero yo creo que vamos a tener que cerrar la sesión porque son casi las 9 menos 10, creo. Y bueno, ya llevamos aquí mucho rato. Todavía podríamos seguir hablando más sueltos y cruzando opiniones, pero bueno, quizás es el momento de cerrar, y de todas maneras también de daros las gracias
a todos, a los tres y a María también, pero que se ha tenido que ir porque está en otro encuentro, en otra mesa. Y la verdad es que, bueno, ojalá podamos repetir esta sesión y que podáis estar aquí, bueno, tanto como escritores, como traductores, como representando una editorial o como lo que sea, es decir, dentro del papel que habéis desempeñado hoy aquí. Muchas gracias a Javier, de verdad, por estar, que al principio te parecía que, ay, ¿cómo lo voy a...? Sí, ¿cómo me metes en estas cosas? ¿No? Me dijiste, lo primero que me dijiste, pero luego ya te has dado cuenta que ha estado muy bien y que además es una oportunidad para el lector para saber qué pasa en una editorial y cómo se actúa, ¿no? Hay alguien aquí que yo me sumo a toda la gente que os da las gracias, como Paula Solar, muchas gracias a los ponentes y organizadores, de Álvaro para todos, muchas gracias y saludos, de Leyan Du, a todos, muchas gracias por las presentaciones, ha sido muy interesante, de Alba y a todos, muchas gracias a todos, bueno, de Ana Beatriz a todos, un placer poder escucharos, una conferencia muy interesante, bueno, de Blanca a todos, gracias, seguiremos en contacto. Bueno, yo me sumo a todas esas gracias porque, bueno, los que habéis participado aquí sois realmente los que habéis hecho posible este encuentro. Gracias y gracias también a todos los que han venido a escucharos, ¿no? Que finalmente, bueno, están aquí porque les interesa saber cómo se cuece una editorial, ¿no? Y qué se cocina en una editorial y sobre todo qué se cocina en Asia. Gracias.